arriba y sentados muchos pecadores, que obran sin reflexionar y se contonean como emperadores y nunca quieren pensar en vez de aprenderse la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse a todos la lección. Qué preciosa la carátula y la música introductoria de la sección del estudio y repaso de la escuela sabática, ¿no? Nos da... La música, sabéis que entra en nosotros y produce el efecto. Así que la verdad que sí, esta escuela sabática invita a hacer un estudio en profundidad así distendido y que sea gozoso y que sea bonito, ¿no? Bueno, pues seguimos adelante aquí desgranando los salmos. Quería preguntar si Juan Luis, allí al soporte técnico, ¿tenemos escuela sabática live? Sí tenemos. Pues entonces vamos a ver la escuela sabática live y después nos adentramos en el estudio. El pastor Montes, un veterano siervo de Dios de 105 años, reconocido y admirado por la iglesia, se acercó a la Clínica Salmos para felicitar a la familia por su linda labor. Felices por la visita, los niños le hicieron muchas preguntas. ¿Es cierto que usted sobrevivió a una fuerte persecución a la iglesia? Vi muchos hermanos morir, pero seguí confiando en Dios. Con 105 años de vida, ha tenido que despedir a muchos seres queridos. A mi amada esposa y a 2 hijos, pero seguí confiando en Dios. ¡Guau! Y yo preocupado porque había perdido mi billetera. Y aunque no hubiera aparecido, debía seguir confiando en Dios. ¿Cómo hace para mantener una confianza tan firme? El pastor Montes pidió que le imprimieran 4 copias del Salmo 125.1 y lo dio a cada miembro de la familia y les pidió que nunca olvidaran lo que estaba allí escrito. Los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Lección 11. El anhelo de Dios en Sión. En el libro de Salmos, el monte Sión es mencionado 38 veces, y eso nos lleva a una pregunta: ¿por qué Sión era tan significativo para los salmistas? Para entenderlo, empecemos por repasar un poco la historia. Sión era la fortaleza de Jerusalén, una ciudad habitada por los jebuseos. Aunque la Biblia dice que Josué, durante la conquista de Canaán, venció al rey de Jerusalén y conquistó la ciudad, también dice que las tribus de Judá y Benjamín no pudieron expulsar del todo a los jebuseos. Tal parece que los jebuseos se valían de la fortaleza de Sión para hacerse casi invencibles. Siglos más tarde, cuando David fue ungido rey de Israel, se propuso conquistar Jerusalén y hacer de esa ciudad la capital de su reino, porque Hebrón, desde donde había gobernado por 7 años y medio, quedaba muy al sur del país. Los jebuseos se burlaron de David y le dijeron: «Tú no entrarás acá, porque aún los ciegos y los cojos te echarán». Pero David les cerró la boca, conquistó Sión y la llamaron la ciudad de David. Un poco más al norte, a unos 600 metros de distancia, estaba el monte Moria. ¿Lo recuerdan? Donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y el ángel de Jehová lo detuvo. Exacto. Moria pertenecía a un jebuseo llamado Arauna. David compró la tierra por 50 monedas de plata y ahora tanto Sión como Moria eran de David. Como quedaban tan cerca, Moria también comenzó a llamarse Sión, y fue allí a donde David hizo trasladar el arca del pacto y donde posteriormente Salomón construiría el templo. ¿Quién se manifestaba en el arca del pacto? Dios mismo a través de la Shekinah. Correcto.
Entonces Sión dejó de ser la ciudad de David para convertirse en el monte de Dios, no porque el monte sea santo en sí mismo, sino porque la presencia de Dios lo hacía santo. Por eso los salmistas amaban tanto a Sión, porque desde allí Dios reinaba, desde allí Dios los protegía, desde allí Dios los perdonaba. Luego, en la Biblia, Sión se convirtió en un símbolo del reino eterno de Dios. Pablo en Hebreos escribió que nosotros, la Iglesia, nos acercamos no al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Y el profeta Juan lo confirma en el Apocalipsis al narrar que vio al Cordero, Cristo Jesús, que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Lo notan? Así como David conquistó la Sión terrenal para reinar sobre el pueblo, Cristo conquista la Sión celestial para reinar sobre los redimidos. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseñan los salmos de Sión a los creyentes de hoy? En primer lugar, que la presencia de Dios nos da felicidad. ¿Recuerdan una ocasión en la que a David le tocó huir de Jerusalén? Sí, cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, marchó sobre Jerusalén y tomó el palacio real. Exacto. Es probable que David haya escrito los Salmos 42 y 84 desde ese destierro. En el 42 se compara con un ciervo que brama por agua. ¿Y cuál es su sed? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Lo notan? El salmista extrañaba a Sión. En el 84 ocurre algo parecido. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Oigan bien, para David, Sión era el lugar de la felicidad porque allí estaba Dios y su presencia nos da felicidad. El Salmo 122, por ejemplo, expresa el gozo de los peregrinos que viajaban 3 veces al año a Jerusalén para celebrar las 3 grandes fiestas. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Hoy día, muchos cristianos invierten grandes sumas de dinero en viajar a Jerusalén. Es un viaje fascinante y altamente educativo, pero lo cierto es que la Shekinah ya no se manifiesta allí. Jesús le dijo a la samaritana que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, y que la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Lo notan? Nuestro Sión no está en la Jerusalén terrenal. Nuestro Sión es caer de rodillas y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces somos felices en la presencia del Dios vivo. En segundo lugar, que la presencia de Dios nos da seguridad. ¿Conocen el himno Castillo Fuerte? Sí, fue compuesto por Martín Lutero y está basado en el Salmo 46. Exacto. Así como Castillo Fuerte era cantado por los reformadores en sus angustias y victorias, el Salmo 46 era cantado por los israelitas en circunstancias parecidas, como cuando Dios les dio la victoria en tiempos del rey Josafat. ¿Y qué dice el Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. David atribuye esa seguridad a Sión. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Pero aclara que la ciudad de Dios no es segura en sí misma, sino que es segura porque Dios está en medio de ella, no será conmovida. Y repite 2 veces en el Salmo: nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Lo notan? El refugio no era la montaña, sino el Dios que habitaba esa montaña. En medio de nuestras pruebas, de nuestras angustias y tribulaciones, no nos refugiamos en la Sión literal, pero sí en la Sión espiritual, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en tercer lugar,
que la presencia de Dios atrae a todas las naciones. ¿Qué pasaba en la época apostólica cuando la iglesia estaba unida y en paz? Era una iglesia muy atractiva. Las personas se unían solitas a la iglesia. Correcto. El Salmo 122 pedía por la paz de Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios es un lugar de paz, resulta atractivo para todos. Por eso en el Salmo 87, la gloria de Sión atrae a todas las naciones hacia Dios, y así las fronteras del reino de Dios se extienden hasta incluir a todo el mundo. ¿Lo notan? Cuando la presencia de Dios es una realidad en nuestras vidas, hay paz en nuestras vidas y atraemos a otros hacia Dios. Cuando la presencia de Dios es una realidad en nuestra iglesia, hay paz en nuestra iglesia y atraemos a muchos hacia Dios. Ya el pueblo de Dios no vive en el contexto de la acción literal, pero sí vivimos en el contexto de la acción espiritual. Pablo le dijo a los atenienses que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios quiere habitar en cada creyente. Entonces tendremos felicidad, porque la presencia de Dios nos da felicidad. Tendremos seguridad, porque la presencia de Dios nos da seguridad. Seremos atractivos, porque la presencia de Dios atrae a todas las naciones, y seremos como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Pues sí, muy buen resumen, como siempre, la Escuela Sabática Live, y muy buena introducción para nuestro estudio. Bueno, pues aquí estamos con esta lección que de nuevo nos invita a leer abundantemente los Salmos y con un tema central que es Sion y ese símil que es lo mismo que Jerusalén. Verán a Dios en Sion, irán de poder en poder, y a veces intercambia tanto el nombre Jerusalén como Sion, ¿no? Y el versículo para memorizar dice: anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. En la lección vamos a ver la importancia que tiene un lugar concreto como es la Jerusalén terrenal y su templo que está en ella. Vamos a ver la importancia que tiene para el pueblo de Israel esas peregrinaciones que hacían entonces hacia el templo, motivo y ocasión de alegría, ¿no? La hacían en la Pascua, en la fiesta de las cabañas y creo que en la fiesta de la cosecha. Y además hoy vemos, por decirlo así, reminiscencias, muchas veces brutales, como la del Rocío, por cómo se hace sufrir a los bebés llorando ahí por alzarlos, pero buscando esa, por decirlo así, esa alegría que perdimos. Hoy, como dice, hay uno mayor que el templo. Cuando Jesús pronuncia esas palabras, cuando estaba todo el mundo embobalicado con el templo, y decís templo, 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 y estáis muy equivocados. No nos va a quedar aquí piedra sobre piedra, ¿no? Basta ya de tanta estulticia y que habéis perdido el sentido de lo que es sagrado. Y Jesús tiene que reprender, y por eso Jesús no les caía muy bien. Pero claro, aquí el salmista, en esa época dorada, en la que hay un santuario que Dios ordenó construir, dice: anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Que luego dirá en otro versículo, en otro salmo dirá: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿no? De lo bien que se está, y todo esto tiene connotaciones de paz, de gozo y de alegría. Entonces, ahora, digamos, ¿os sentís que peregrinamos hacia la Sion celestial, a esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios? Porque vamos a estar entre aquí y allá, para que no perdamos esa alegría, para que no perdamos ese sentido de peregrinaje, ese ir todos juntos hacia un determinado lugar y a un encuentro final con nuestro Creador. Bueno, pues yo, Adelante.
Mira, yo cuando conocí la iglesia, allá por el año 90, yo me bauticé con 20 años, eh, había uno de los hermanos, me llamaba mucho la atención, yo no estaba acostumbrado, que siempre que se despedía de cualquier otra persona decía Maranata. Eh, no sé, me llamaba, siempre tiene Maranata, siempre tiene esa coletilla, ¿no? Maranata, el Señor viene, ¿no? Ese anhelo, ¿no? Aquí nos ponen el ejemplo del pueblo judío, porque tradicionalmente ellos han mostrado, ese celo por esa pertenencia a Jerusalén, ¿no? También por su historia, eh, la que tienen de dispersión pero no han perdido o han sabido transmitir ese anhelo por volver a donde estábamos un día, ¿no? Eso se refleja en la Biblia, eso se refleja en este tipo de salmos y esas ganas, ese deseo de poder estar en conexión, de volver a estar juntos ¿eh? Pues la verdad que lo expresa el salmista y con una pasión y una vehemencia que es para decirnos, oye, a cada uno de nosotros. Tú tienes ese celo, esa vehemencia y tienes esa pasión por las cosas del Señor. A mí me lo ha hecho planteármelo esta semana. ¿Qué subidón, Esther, tendrían José y María que 3 días después de volver de Jerusalén, de toda esa algarabía que habían vivido, habían participado en las fiestas, habrían hecho su ofrenda, volverían reconciliados, perdonados por Dios? ¿Dónde está Jesús? 3 días después, sin caer en la cuenta de que el niño Jesús no estaba con ellos. Es que eso me lleva a pensar, efectivamente, y respondiendo a tu pregunta y siguiendo por esa línea que acabas de marcar, me lleva a pensar en qué tipo de peregrinos somos nosotros en el siglo XXI, ¿verdad? Y cuán diferente es nuestro peregrinaje posiblemente. Claro, yo vivo en Galicia. Aquí se habla del famoso Camino de Santiago, que Bueno, cada vez más gente hace. Viene gente de todo el mundo. Hay miles de personas haciendo el Camino de Santiago. De hecho, está empezando a gentrificarse la cosa. Eso dicen y empiezan a fastidiarse en Santiago porque llega tanta gente que la verdad es que incluso los habitantes de allí pues no están especialmente contentos. Pero es que resulta que pasan unas cuantas cosas. Peregrina mucha gente que sencillamente viene a hacer senderismo. Peregrina mm, gente que, como no tenía otro sitio donde ir, pues dice, venga, voy a hacer el Camino de Santiago porque dicen que el paisaje es muy chulo y tal, y como hay un montón de albergues, hay un montón de sitios y tal, pues tiene su rollo pintoresco y tal y cual. Y resulta que pensaba yo justo ahora, cuando estabas haciendo esta introducción, que decía yo, fíjate, claro, a la gente que peregrina por el Camino de Santiago, que va a buscar su Compostela y que la gran mayoría de las veces no lo hace por una cuestión espiritual, sino para hacer un poco de ejercicio, al final lo único que hace es llegar a Santiago. Llega a Santiago, a la Plaza del Obrador, recoge una conchita y se va. Su destino es una catedral. Probablemente para muchos de aquellos israelitas en aquel momento, el destino era Jerusalén y probablemente no sabían muy bien por qué. Tenían una pequeña idea, pero es posible que tampoco fueran conscientes de lo que había allí, de lo que pasaba allí, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿yo realmente a dónde voy? ¿Hacia dónde peregrino? ¿Cuál es mi destino? Pues claro, si yo me quedo en Santiago, al final, qué triste, ¿no? Pues a lo mejor podría dedicar el tiempo a ir a sitios mucho más chulos, perdón, visualmente, aunque estamos hablando de una joya del románico, pero claro. hay sitios que me parecen mucho más interesantes desde una perspectiva arquitectónica, por ejemplo, incluso que la catedral. Y el mundo está lleno de lugares a los que puedes peregrinar, comillas, también, ¿verdad? ¿Y yo a dónde voy? Esta semana, termino con esto, leía una declaración de la hermana White, a fin de conocerle, la página 275, que dice, no, perdón, en la maravillosa gracia de Dios, que dice, si nuestros ojos, lo parafraseo, están fijos en el blanco, si están dirigidos hacia el cielo, la luz celestial llenará vuestra alma y las cosas terrenales parecerán insignificantes e insípidas. Y termina diciendo, todos vuestros planes se harán con respecto a la vida futura e inmortal. Claro, si la senda del peregrinaje, el nuestro, tiene otro destino, otra visión de destino, supongo que tendremos que ir más contentos, ¿no? Es que Sí. mira, Esther, tú dices eso porque el Salmo 84, que se nos pone delante el primer salmo para meditar en esto, dice Salmo 84, 4 y 5, versículos 4 y 5. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar, felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. El tema es, queremos ir al monte, queremos ir al templo, a ese templo. El tema es, ¿para qué vamos?
queremos ir a la casa de Dios, dirá en otro salmo, ¿no? ¿Qué pasa en esa casa? Porque si lo que tú dices, yo lo único que quiero es ir allí a coger la conchita o que me pongan el sello en Y ya está. la tarjeta y muy bien, ya hemos llegado, hasta luego. ¿Qué pasa en esa casa? El salmista nos va a dar algunas pistas, porque por ejemplo dice en el versículo 9: oh Dios protector nuestro, se encuentra protección. En el versículo 11 dice, porque Dios, el Señor nos alumbra, nos protege, el Señor ama, vamos a encontrar amor. En el versículo 12, Señor, felices los que en ti confían. Puedo confiar, voy a encontrar confianza. ¿Cuánta gente no se fía de todo? Y además va por la vida diciendo, no te fíes de nadie, no tal, no te puedes... qué derroche de energía, ¿no? Qué derroche de energía cuando el salmista está diciendo, ponte delante de Dios, accede a Él, vete a su casa y podrás estar tranquilo, confiado. ¿Eh? Qué paz, ¿no? Podemos decir, ¿no? Entonces, el tema es ir a una casa, en este caso a la casa de Dios. ¿Para qué? ¿A qué estamos dispuestos? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué queremos buscar? ¿No? El salmista lo tiene bastante claro. Fijaos que a mí Sí. una de las frases de la escuela sabática que más me ha gustado es la que dice: la espera del encuentro con Dios en el santuario fortalece la fe de los peregrinos. Mm. Mientras que la fuerza del viajero común se debilita bajo la carga del viaje agotador, en el caso de los peregrinos que van camino al santuario, su fuerza aumenta cuanto más se acercan a él, ¿no? Es decir, el propósito del camino marca mucho esa transición, ese camino, porque en el camino de esta vida nosotros también somos peregrinos, ¿no? Y al Sí. final vamos ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Qué decís vosotros? ¿Vamos a por la concha que dice Esther? ¿O vamos hacia la presencia de Dios? ¿No? Entonces, si vamos hacia la presencia de Dios, sabemos que el camino está lleno de obstáculos, está lleno de altibajos, de incertidumbre, de cuestiones. Pero claro, el peregrino que tiene claro que va a la presencia de Dios, su actitud ante esas, digamos, contrariedades es completamente distinta al que no tiene una meta marcada de encontrarse con Jesús, ¿no? Es decir, el cansancio es mucho mayor, la desesperación puede ser a nivel de salud mental, de actitud, realmente es que marca muchísimo la forma de vivirlo, ¿no? Y los cristianos vivimos las mismas vicisitudes o incluso más a veces que las personas que están sin Cristo, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo vivimos nosotros, ¿no? Esa forma de, si estamos realmente y sabemos y tenemos claro cuál es el objetivo final y la meta final, cómo cambia todo, ¿no? Cómo cambia el camino y cómo cambia esa transición. Ujú, Fijaos, la totalmente. referencia que hacía en la introducción a lo de la música introductoria, yo que he sido católico, una de las canciones que más me gustaban era aquella que alegría cuando Cuando me me dijeron, dijeron, vamos vamos a la a la casa, casa del Señor. pues eso me ha hecho recordar también ese Salmo Pisando. 122, que Claro, claro que es el literalmente, Salmo ¿no? 110. Sí. Están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y Jerusalén está fundada como ciudad tal. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Mira, eso es maravilloso. Que te inunde esa alegría porque vas a un destino. Imagino la alegría de los musulmanes cuando hacen ese viaje en la vida a la Meca, ¿no? Pero Cuando ves a aquellas personas que están dando la vuelta, pues tienen la ilusión de hacer un día. Pero si un día se destruye esa Meca, los que quieren ir, como tú has dicho, al budismo, a ver el templo donde Buda estuvo y donde estuvo orando y se estableció su ministerio del budismo, pero si un día se destruye ese templo, tenemos ese sentido de orfandad, pero es que, claro, Apocalipsis dice que Dios es el templo, allí va a morar con nosotros. O sea, que nosotros ya tenemos algo que es indestructible, ¿no? De hecho, el sábado es un tiempo a salvo de los ataques de cualquiera, ¿no? O sea, el tiempo no se puede atacar. Tú en una mazmorra o en un bosque escondido, el sábado va a llegar a ti y vas a poder sentir esa libertad bonita de adorar, de conectarte con Dios de forma especial en su día de reposo, en su día sagrado, ¿no? Así que no somos más que peregrinos, pero ojo a dónde se dirigen nuestros pasos. Porque al final, o igual vamos, ¿no? A un sitio equivocado, donde no va a colmar esa, donde nos vamos a sentir vacíos, en suma, vamos ahí, ¿no?
Por eso el salmista dice que un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Sabe lo importante que es estar cerca, porque es que Sion es el centro donde está Dios, donde están las sillas del juicio, donde está la adoración, donde están los que piensan como tú que van a encontrarse con Dios, donde es fuente de esperanza y de alegría, porque eran fiestas de alegría, excepto el día del Yom Kippur, que todo el mundo tenía que estar ahí, a ver qué pasa, ¿no? ¿Va a ser aceptado mi sacrificio por mi pecado, no? Y todo el mundo tenía un poco como el corazón encogido hasta que salía el sacerdote con las campanillas. Pero qué fervor por cada una de las cosas que se hacían en el santuario. Era algo increíble. Pues esa era la morada de Dios. Y ese era el lugar al que todos querían ir, al lugar donde Ana fue allí y derramó su corazón cuando estaba Elí de sacerdote. Y le dice, digiere tu vino borracha. Pues ¿cómo estaría el pueblo de Israel cuando hasta las mujeres, perdón, que siempre estaban más subyugadas al varón, pues podían empinar el codo y ponerse un poco contentas? Y aquel sacerdote pues vio allí a una mujer que movía los labios y le dice eso, no, no, tu sierva no está bebida, sino que ha derramado su corazón delante de Dios. Pues vete y que el Señor te conceda lo que le has pedido, ¿no? O sea, es maravilloso de ir, y fijaos que ella ya iba con tristeza porque ya su esposo ya tenía otra mujer y esa mujer ya tenía hijos. Que es que también hay que tener ánimo para todavía ir hacia el templo, ir hacia Jerusalén, ir hacia el monte de Sion y allí pues comunicar, no sé si entonces estaba el santuario allí o estaba en Silo. Pero el caso es que nosotros... Eso significaba, Antón, que el tema es que efectivamente había expectativas porque sabían que allí ocurría algo. Es decir, Claro. no iban a un destino vacío, ¿verdad? Creo recordar que es en la Escuela Sabática Laic que dice que desde Sion, que es una idea muy interesante, lo que pasa es que posiblemente reparamos poco en Sion, utilizamos mucho la palabra, pero no nos damos cuenta de lo que realmente significa. Seguro. Desde Sion Dios hacía tres cosas, que era reinar, protegerles y perdonarles. Claro, con esa idea, es decir, si Dios desde allí reinaba, Dios es el rey, les protegía, Dios es mi amparo y fortaleza, me he puesto el Salmo 46 de fondo, Dios les perdonaba. Claro, dime lo que necesitas, en Sion lo vas a encontrar. Dime lo que necesitas, en Sion vas a obtener respuesta. Por lo tanto, el camino y la peregrinación evidentemente te llevan a un destino maravilloso, porque en Sion hay lo que necesitas. Ese es el tema. Y claro, ¿por qué probablemente hemos perdido parte del gozo del peregrinaje? Quizá porque no sabemos muy bien a dónde vamos. O quizá porque no recordamos lo que significa Sion, nuestro Sion espiritual en este caso. Ujú. Totalmente, las implicaciones que tiene Sion, Jerusalén, la conexión, que a veces nosotros terminamos por integrarlo todo en el mismo concepto, ¿no? Y para nosotros hablamos indistintamente de uno y de otro, ¿no? Jerusalén, Sion, el templo, es verdad, muchas veces también se está haciendo la referencia a lo mismo, pero es lo que tú dices, las implicaciones que tiene en cuenta eso, ¿no? ¿Qué era Jerusalén? ¿Recordáis lo que significa Jerusalén? Ciudad de paz. Yerú, me parece que era ciudad, y Sí, Salem, paz. Jerusalén viene de Salón, Salón cuando dicen un judío, que es paz. Es decir, qué lejos estamos, ¿no? Hoy no podemos decir, hoy y ayer, que Jerusalén sea una ciudad de paz. Estamos viendo el conflicto permanente y las disputas que hay, ¿no? Y el poder y el abanderar según qué creencias por dominar en aquella ciudad tan lejos de esos principios que en la Biblia están remarcados y a los que hace el salmista alusión y los que Dios dice, es que esto es lo que a mí me gustaría, ¿no? Para eso vine, para morar entre vosotros. Y yo estaba recordando que a Dios, ¿cuántos resistencia puso Dios a quererlo encapsular en un templo? Porque no era tampoco la idea, o no lo sé, no sé, quiero pensar, ¿no? A lo mejor en los oyentes o vosotros seguramente me vais a situar mejor, pero Dios sobre todo quiere habitar en nosotros. Dios quiere una Claro, relación, Dios quiere una relación con cada uno de nosotros, pero nosotros como siempre queremos poner un espacio, ¿no?
queremos encorsetar y poner en un sitio, en un tiempo y en un lugar y tener una referencia espacial, espacio-temporal, pues venga, Dios, métete aquí, queremos un templo, queremos tal. Aún así, Dios, fijaos, ¿no? El templo del desierto era un templo, era una tienda que era movible, es decir, que para ser transportada, para dar la sensación de que Dios va contigo, no está en tal o cual espacio allí fijo y para ir a peregrinar. La idea de Dios es que se mueve con nosotros. Si Mm. vamos por el desierto, Dios va caminando con nosotros. Además, era muy curioso que el templo, ese tabernáculo, esa tienda de reunión, que era una tienda de reunión, el templo es para reunirse. Dios quiere que aquí entremos en contacto, no quiere que vayamos allí a estar en el banco, venga, y a ver, en este caso, oye, que Dios nos predique, ¿no? Que nos haga los mejores sermones, ¿no? Dios quiere un templo de reunión para hacer reunión con Él y para hacer un intercambio. Era muy curioso también no olvidar que Dios le dijo, me pones en medio. Todas las tribus os repartís cuando acampamos y estamos varias semanas en un mismo sitio, por tema de los rebaños, de tal, del descanso o de... Bueno, pues yo quiero estar en medio, de tal manera que cuando tú quieras una tribu o quieras ir a visitar a tu primo que es de otra tribu o de otra, de una tienda a otra, obligatoriamente vas a tener que rodear la tienda del tabernáculo. Es decir, te vas a tener que encontrar conmigo. Vas a tener que, aunque sea esquivarme o decir, oye, que me tropiezo, ¿no? Ese es nuestro Dios, que está en medio. Y todas van a estar equidistantes de la tienda del testimonio. Entonces, a mí me llamaba la atención de que Dios es un Dios sobre todo eso, que al final nosotros casi le hemos ido empujando porque ¿qué quería David? David quería hacerle un templo. ¿Cómo mi Dios? Los demás países, los demás reinos tienen sus templos, tal. Yo quiero hacerle un templo acorde a mi Dios. Dios, cuánta pega le puso a David para decir no me hagas este o cual templo. Aún así, al final Dios se adapta a nuestras necesidades, a nuestros deseos, incluso, venga, vale. Y aún así. Pero resulta que hoy no tenemos ese templo marco, ese templo ansiado en este caso por el pueblo judío. Hay intentos de hacer un tercer templo, y por ahí hay preparativos para volver pero tropiezan con otras cuestiones políticas, sociales y la situación como está ahora mismo en Israel. El tema es mi relación con Dios, ¿en qué lo baso? Y yo vuelvo entonces a hacer la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que a Dios le pasa más que el sitio, Dios lo que está pendiente es qué pasa dentro del sitio. Y entonces encontramos en ese Sión, en ese templo, en ese monte, encontramos pues esa justicia de la que te hace referencia Esther, por ejemplo, ¿no? Esa paz. Si Jerusalén es ciudad de paz, en el salmista, en el Salmo 122, dice, deciden de corazón, versículo 6, 122:6, que haya paz en ti, Jerusalén, que vivan tranquilos los que te aman, que haya paz en tus murallas, que haya seguridad en tus palacios. ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no encontramos paz? ¿Es culpa de Dios? ¿Es responsabilidad suya? Yo creo Más que, bien, ¿no? yo creo que no. Responsabilidad del corazón humano que Pero está en guerra. le echamos la culpa constantemente a Dios, ¿no? Ay, cómo Dios permite, la culpa es tuya. Si existiera, y renegamos, ¿no? Por eso no creo en Dios, porque Dios no es un Dios que... Es más bien la ausencia de Dios la que eh, genera la falta de paz. Yo, llevando toda esta... antes hablabais del sábado como lugar de paz, como lugar de descanso. Y cuando aplicamos todas estas ideas yo, por ejemplo, ¿no? A mi vida práctica, encuentro que, bueno, que en el día a día, pues, eh, lamentablemente estamos todos en una dinámica, ¿no? En la que, pues, surgen conflictos, surgen cosas, ¿no? Pero cuando llega el sábado, cuando llega ese lugar de reunión, nosotros no podemos ir al templo de Jerusalén ni podemos ir a Sion, pero de alguna manera Dios ha provisto ya de un lugar, ¿no? Para nosotros. El sábado es de alguna manera nuestro lugar de refugio, nuestra meta semanal, y dentro de la meta semanal tenemos el templo, tenemos la iglesia como lugar de reunión, ¿no? Y yo lo siento, ¿no? Sobre todo estos últimos meses, o cuando te sientas en el estudio de la radio, que ese día, ese sábado toca la radio, y de repente, pues, notas que pasan cosas, se hablan cosas que Dios te habla de alguna manera, sientes esa paz, ese descanso, o cuando estás en la iglesia, ¿no? Y escuchas un mensaje, o mm, hablas con un hermano, con una hermana, y notas cómo esa sinergia se produce, y es como, uff, estoy descansando, ¿no? Ya no necesito
de estar defendiéndome todo el tiempo, no necesito estar, estoy en paz, ¿no? Y esa paz que te da Dios en sábado es la que nosotros los peregrinos que creemos en Dios, el privilegio de la paz que tenemos nosotros, es algo que otros peregrinos no tienen, ¿no? Y tenemos que valorarlo y disfrutarlo, de verdad. Ujú. Cuando los lectores que hayan leído el libro de la Catedral del Mar, que es un libro que estuvo muy de moda y aún todavía seguro que se sigue leyendo, ahí se ve como una serie de personas que trabajaban en el puerto de Barcelona, los bastaixos, pues traían las piedras del monte y construían su propia iglesia, ¿no? Entonces, el vínculo es tan grande, ¿no? Que la historia del libro gira alrededor de esa construcción que tarda muchos años, pero que ellos piedra a piedra y esto y lo otro, y con una historia de amor muy bonitas ahí y en un contexto histórico porque se recrea muy bien, ¿no? Pero desde los anales de la historia parece que buscamos lugares de culto y luego nos gusta ir a esos lugares de culto. ¿Mm? Otra cosa es lo que cuando le preguntó a la samaritana, que Jesús se lo dejó clarísimo, ¿tengo que adorar aquí o tengo que adorar allá, en el monte Jericín o en el monte Baal? ¿No? Ni aquí ni allí. No es tanto el sitio como hablábamos, como la manera, ¿no? En espíritu y en verdad. Y Dios además que sepas que está buscando verdaderos adoradores. Anda, me parece que tú eres profeta. Tú no serías tú tal y dices, sí, yo soy el que habla contigo. Y anda, díselo a tu marido, ¿no? Si no tienen marido. En fin, se forma ese enlace donde realmente se caen por tierra pues el tanto ir a este sitio, es mejor ir al otro. A ver, ¿dónde están las bendiciones? Que lo que yo quiero es que me caigan, que me lluevan las bendiciones. No, porque esta iglesia está y tiene un fervor y allá que nos vamos, a la más grande del mundo mundial. Pues no, porque una reunión de 4 con el Espíritu con nosotros y alguien detrás en los medios ahí, Reunidos en su nombre, ahí está. ahí estamos, ¿no? Así Correcto. que, pues eso, es ese fervor que depositamos muchas veces sobre un lugar que no es tan importante. Fijaos en el propio templo, como ha dicho Juanfran, era al principio de materiales muy delicados y muy transportable. Iba de aquí a allí con cortinas de lino. Luego lo hace Salomón. A David no se le permite por la mucha sangre. Y al final acaba justo antes de venir Jesús, que un pagano como Herodes lo había restaurado. ¿Qué tenía que haber Herodes para restaurar un templo y la gloria? Pues estaba todo el mundo encandilado y todo el mundo allí y Jesús derrama lágrimas porque estaban totalmente equivocados con aquella gloria que ellos le daban al templo. Entonces, quitémonos las telarañas de los ojos y veamos realmente que Jesús es el templo y lo dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? O sea, que va a ser al final. Dios va a vivir y va a morar con nosotros. Él va a ser el templo. Fijaos que dice Salmo 84 del 5 al 12. Vamos a meditar o a repasar estos versículos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. No todo es bonito. A veces hay valles de lágrimas. Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo, allí donde hay un rayo de sol, allí llega Dios. Sol y escudo, defensa, protección es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Anhelamos los atrios, mejor es un día en tus atrios. Nos sentimos dichosos por confiar en Dios, por esas invitaciones que nos lleva este texto. ¿Qué me decís? ¿Cuán alegres? ¿Cuán ¿De qué alegres? forma vivimos? Decía la lección en algún momento que este salmo muestra que las bendiciones de Dios se irradian desde el santuario.
Y claro, la idea que tenemos hoy del santuario es una idea muy diferente, porque nosotros ya no tenemos ese santuario físico. Nosotros no hemos visto la Shekinah. De hecho, prácticamente nadie podía hacerlo, ¿no? No se podía ver, pero sabían que estaba allí. De alguna forma ellos lo sabían, lo creían y ahí estaba, ¿no? Claro, ¿dónde está tu Shekinah ahora mismo? ¿De acuerdo? ¿En qué lugar de tu alma brilla ahora mismo esa luz que te acompaña de día y esa luz que te ilumina de noche? Que era como aquella luz que les acompañaba a ellos durante la peregrinación, ¿no? En el momento en el que nosotros nos situemos ahí y seamos conscientes de esto, sin duda ese gozo del que están hablando estos textos va a iluminarnos también. Habría que preguntarse esto. ¿Vamos de camino al santuario? ¿De alguna forma podemos ya vivir esas bendiciones que irradian desde allí? ¿Cuál es nuestra perspectiva actual? Hay algún momento de la lección, no sé si lo dice alguno de los textos de Elena White, que dice que deberíamos caminar y desarrollar el tema de caminar por fe, de una forma un poco más orgánica, ¿vale? Porque muchas de estas cosas no son fáciles de entender a priori. Y algunas de ellas las tenemos que interiorizar, las tenemos que meditar, ¿no? Tenemos que razonar cómo seguir caminando por fe, aunque no entendamos muchas cosas. Pero dice que podemos ser gozosos, lo dice Elena White, aunque no entendamos todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿tenemos suficiente luz? ¿Tenemos suficiente iluminación para poder saber en qué camino estamos, hacia dónde vamos? El texto dice que sí. Entonces, a partir de ahí, si no consigo visualizar toda esa luz, tengo que seguir en el camino y tengo que buscarlo, porque evidentemente eso va a hacer un antes y un después en mi vida. Tengo que ser una peregrina gozosa si realmente entiendo hacia dónde voy. Claro, claro. Ujú. Eh, Oren por la paz de Jerusalén. Orar por la paz para el pueblo de Israel, pues era poder hacer esa peregrinación, poder encontrarse en ese camino. Y como bien decía antes Juan Fran, Salmo 122 expresa lo que esa cancioncita, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sabes? Es que en este viaje, porque los que vivís cerca de Santiago, habéis visto hacer el camino de Santiago a personas solas. Sí. Sí, luego te puedes unir, pero hay mucha gente que va sola. En esto no se trata de ir solo, se trata de ir con otros, ¿vale? De compartir el camino y la peregrinación con otros. Que a la gente joven le pueda interesar la experiencia mía, que a la gente adulta nos pueda alegrar caminar con un joven, ¿vale? Encontrarnos y ver la ilusión que ponen las cosas, no sé. Pero que esto se trata de que tienen cabida todos. Y de hecho, iban familias, iban los niños, iba todo el que podía desplazarse. Excepto eso, ¿no? Y yo creo que este es un concepto en el que deberíamos de pensar. A veces creemos que la iglesia es para nosotros solos y para nuestros gustos. Tiene que estar pintada así, los bancos tienen que estar en el milímetro 7. ¿De acuerdo? Las cortinas tienen que ser y la luz tiene que ser porque es mi iglesia, porque no sé qué. Oye, esto es un lugar distinto de comunidad, que tú vienes a gozarte, tú oras por la paz, pero también por la paz de tu iglesia. Oye, que yo no quiero enfrentamientos cuando voy a la iglesia, quiero ir con la mente puesta en la adoración a Dios. ¿Pensáis que hay conflictos innecesarios dentro de las comunidades eclesiales? Innecesarios. Entonces, ¿cómo oramos por la paz? ¿Somos pacificadores? Es un tema a pensar, porque claro, estamos hablando de ir llenos de esperanza, de ir con alegría, pero luego nos encontramos a gente muy quisquillosa, ¿verdad? Que parece que no ha nacido de lo alto. No sé, y que estorban, a veces entorpecen esa labor de construcción, de alegría, de paz y de gozo. Hay que tenerlo en cuenta para saber contrarrestarlo, porque nos vamos a encontrar casos, ¿no? Claro, es que además fíjate lo importante que es que qué pasa en esa casa, en ese templo. Yo me hago pesado en ese sentido porque es el para qué voy yo allí, ¿no? Claro, Tomar claro. conciencia. Y una de las cosas, una de las implicaciones que tiene es voy a encontrar paz. Y voy con ese deseo y ese anhelo de estar tranquilo. ¿Quién no quiere tener paz? Si es que una de las necesidades que tenemos cuando vemos que la gente no está en paz. Pero
una de las implicaciones es que cuando yo voy en eso y puedo percibirla, como decía un poco Raúl, ¿no? Cuando ay, puedo tener esa tranquilidad de decir, por fin voy a una iglesia, para eso vengo aquí, para olvidarme de ciertas cosas, de toda la paranoia y las luchas que llevo entre semana. Pues una de las implicaciones que el salmista dice, y ahora a mis hermanos y amigos diré, es decir, estoy Salmo 122, versículo 8, que haya paz en ti. Es decir, una de las Sí. cosas es poder ver al hermano, al amigo, al que está conmigo, al desconocido que se sienta, y poder desearle paz, compartir eso, que no está hecho esto Y para que fíjate, te lo fíjate el quedes tú. versículo 9, Juanfran, fíjate el versículo 9. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Mm, Claro. Buscaré tu bien. ¿Cuántas veces vamos a la iglesia o las iglesias tradicionalmente se han convertido en lugares de donde hay pues el más listo, el más guapo, los que hacen esto, los privilegiados, los desahuciados, y vamos generando esos mini guetos, mini círculos de influencia y vamos haciendo que las diferencias dentro incluso de la casa del Señor sigan produciéndose y es algo que vamos, en la propia palabra de Dios está diciendo, no, no, esto no funciona así, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Que haya paz dentro, que haya paz en ti, Jerusalén, que vivan tranquilos los que te aman, no solo los listos de turno, no solo los guapos, no solo los más, los que tienen más, no, 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 todos. Y cuando te sientes al lado de alguien, deséale paz, comparte esa tranquilidad, sé tú una fuente de ese que puedas, ¿no? Eh, en ese aspecto me parece fundamental, porque además decimos, ¿no? Estamos todo el rato mirándonos a nosotros, es decir, yo tengo necesidad de tranquilidad, voy buscando a mi Dios, quiero de verdad encontrarme con Él, pero es que no podemos olvidar de que es bueno mirarse el ombligo, pero ser consciente de que al lado de tu ombligo hay otro ombligo también, con otra necesidad. Entonces, poder levantar un poquito, estamos constantemente mirándonos nuestra barriga, pues un pequeño esfuerzo de levantar la mirada y mirar a los lados y decir, anda, pues si tengo otro ombligo también con otra necesidad al lado mía, pues voy a prestarle ese mínimo de atención. El Salmo 46 también es muy llamativo, ¿no? Porque está hablando de que vamos buscando refugio, vamos buscando... entonces, hay otro punto más que el salmista, yo creo que aquí, inspirado por Dios, dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia, ¿verdad? Los salmos reflejan esa necesidad. Y mete aquí otra palabra nueva, ¿no? Dice versículo 2, por eso no tendremos miedo, no tendremos miedo. Es decir, ¿cuánta gente va por miedo? ¿Cuántos miedos hay? Si hay algo que la tierra nueva nos espera, o de esa transformación yo estoy deseando porque ya no va a existir el miedo. Nos vamos a ver liberados de ese miedo. Es lo contrario a Dios. Lo que nos dicen los primeros padres, Adán y Eva, en la Biblia, en el Génesis, lo primero que se puso en marcha, lo contrario cuando uno se aleja de Dios fue echarle la culpa, ¿eh? Fue culpa, vergüenza y miedo. ¿Dónde estabas? Le dice Dios a Adán y Eva. Y enseguida, la mujer que me diste, la serpiente tal, ¿no? Es decir, lo que se puso en marcha, los mecanismos de vergüenza, de miedo y de culpa son lo que es lo opuesto a lo que nos ofrece Dios. Lo opuesto que vamos a encontrar en el templo, lo que no deberíamos encontrar junto a Dios en la casa del Señor. Entonces, aún así, como somos, como vamos cojos y como en esta vida no vamos a encontrar, no vamos a poder estar libres de esas tres plagas, que es el miedo, la vergüenza y la culpa, Dios nos dice, bueno, pues tienes que sobreponerte. Por eso hay una partícula que yo me ha parecido también brillante, porque dice aunque, aunque. Es decir, Dios dice, agárrate al aunque. Por eso no tendremos miedo aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes, aunque ruja el mar. Y podríamos ser cada uno de nosotros decir, aunque me despidan de mi trabajo, aunque mi pareja no Lo que sé, sea. y Sí, sí. rellenamos el hueco cada uno de nosotros, Sabes que todo esto aunque... gira en torno también y volvemos, giramos en círculos con respecto a los conceptos, ¿no? Cuando tenemos paz,
efectivamente superamos todas esas emociones negativas, ¿no? Es decir, podemos estar a salvo con esa paz. A mí hay algo que en la lección me llama mucho la atención y es cuando dice que orar por la paz de Jerusalén continúa siendo un privilegio y una responsabilidad de los creyentes. Nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de orar por esa paz. Sí. De orar porque la gente no tenga miedo, de orar porque efectivamente no, las preocupaciones se puedan ver superadas por ese descanso y por esa paz. Y yo me permití Aunque, Esther, perdona que te corte, aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos, que vuelve a girar en torno a lo que antes comentábamos. Pero, ¿sabes? Al hilo de eso, justo de lo que estabas contando, pensaba yo, con cierto humor, y me vais a entender, que hoy por hoy la palabra Jerusalén, ¿verdad? De la situación que estamos viviendo ahora mismo, con la guerra y con la invasión de Gaza, con todo lo que sabemos que está ocurriendo en Jerusalén y bueno, pues con las movidas políticas que hay también por esa zona, la palabra Jerusalén está tan desdibujada. Yo pensaba que mucha gente de la que va a Jerusalén no va a la ciudad de paz. Una, porque sabe que no va a encontrar paz. Y dos, porque uno de los monumentos más visitados, perdón por la broma, es el Muro de las Lamentaciones. ¿No? Allí la gente va a ver cómo un montón de gente está lamentándose. No sabemos muy bien por qué. Gira también, por eso me lo recordabas en torno a lo que estabas diciendo también. Hay que orar por la paz de Jerusalén, claro que sí, por la paz terrenal que es tan necesaria en estos momentos, pero por la verdadera paz de Jerusalén, esa que quitará las lamentaciones y lo que estás comentando también, el miedo, la frustración y todas estas cosas que son consustanciales a la vida de pecado, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué querrá decir? Que tengo el privilegio de orar por la paz de Jerusalén. Qué importante es eso. Vamos adelante y la pregunta se la voy a lanzar a Raúl. ¿Es Jerusalén, Sion, el hogar de todas las naciones? Fijaos lo que dice el Salmo 87, 3 al 7. Tened en mente, por ejemplo, que una de las personas que iban allí cuando estaban en la iglesia apostólica y que se vuelve de camino y se encuentra con un apóstol es un etíope, ¿vale? Funcionario de la reina de Candado, o sea que iban otras personas de otros países con otro color de piel, iban también buscando pues eso, consuelo, adoración, aunque él, como era un pagano, pues no podía pasar de determinado sitio y no podía entrar al templo. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Salmo 87, del 3 al 7. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Fijaos, Rahab, la prostituta. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañadores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti para cantar sobre Mahalat. En fin, Raúl, volvemos a la identidad. ¿Dónde has nacido? Dios dirá que tú perteneces a la Sion celestial. Da igual cuál sea tu país de origen. Sí, fíjate, creo que eso me recuerda mucho a la semana pasada, ¿no? Que yo reflexioné, me tocó en puerta en la iglesia, ¿no? Y uno ahí se da cuenta de la cantidad de gente que viene a la iglesia, en la iglesia grande como la de Murcia, y de cómo cambian las caras de una semana a otra y de las diferentes razas que vienen, de personas de diferentes razas, de diferentes países, ¿no? Y se nota en la cultura, se nota en la forma de... Y me encanta verlo, ¿no? Porque eso nos enseña de que ese lugar de reunión al final está abierto a todos, a todas las personas, independientemente de dónde vengan, de cómo sean, de cuál sea su pasado, de cuál sea su presente. Es igual, ¿no? Y eso es lo maravilloso que tenemos nosotros también, digamos, como iglesia, de aprovechar eso y decía la escuela sabática Light. La paz atrae, la paz atrae a las personas, ¿no? ¿Cuánto tú decías antes, ¿no? Que a lo mejor el estado actual de las iglesias, o sea, hay más conflictos de lo que es de lo necesario, y es verdad, ¿no? Imagínate ahora si entran tanta gente de tan diferentes orígenes, si realmente hubiera una paz total en los lugares de reunión, en las iglesias, yo creo que sería increíble la cantidad de gente que vendría. Es decir, tendríamos que hacer iglesias mucho más grandes, ¿no? Tendríamos que buscar lugares muchísimo más grandes para poder atraer a toda la gente que vendría, ¿no? Y sería una oportunidad increíble y maravillosa, la verdad. Pues esa buena disposición de Sion de adoptar a todos los pueblos
dice la lección de qué manera encuentra su cumplimiento en la gran comisión de la Iglesia de predicar el Evangelio a toda nación, ¿no? Claro, si uno se sorprende a veces con un pensamiento del tipo, están aquí estos de este país o de aquella zona del otro continente, o cuál es la mentalidad que yo tengo, porque es que Sion va a ser el hogar de todas las naciones. Salmo 136 dice, sálvanos, oh Jehová, y recógenos de entre todas las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Cuando Simeón cogió al niño Jesús en el templo, porque le había dicho el Espíritu que no iba a morir antes de ver al Mesías, y lo tiene en brazos y lo alza, que es emotivo total, y dice, ahora despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, luz de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, es que el alcance de la salvación de Dios es para todo este mundo. ¿Quién soy yo haciendo diferencia? De modo que si te descubres haciendo alguna diferencia en tu mente cuando vas a la iglesia o cuando entra alguien a la iglesia, ponte alguna vacuna de Jesús, que te haga abrazar a todas las personas que Dios trae allí a su templo para que encuentren esperanza y alegría, que es a lo mismo que debes de ir tú, no a mirar quién lleva la chaqueta por encima de la corbata, del cinturón o por debajo del cinturón, ¿vale? No seamos tan tiquismiquis y sea en mente realmente el sábado sea un momento de gozo, de alabanza, de gratitud, de aceptación por parte de Dios de cómo eres y de perdón y de limpieza para salir regenerado y resistir todos los empaques que tiene esta vida. Estamos hablando de esa renovación que Dios quiere y que necesitamos comprender, que tiene el sábado y que tiene el templo, ¿no? Seguridad y paz. Seguridad y paz y inconmovible como el Monte Santo. Estamos llegando al final de la lección. La estamos repasando así muy... Podríamos, Antón, fíjate, perdona que te corte, pero es que me hace con el comentario recordar, estamos hablando de los salmos, de cómo ve el salmista y los salmistas el templo, la relación de Dios en el templo y los cantos que se hacen, la alegría y lo que encontramos en la casa de Dios. Pero es que podríamos incluir, que no lo han hecho, Apocalipsis. Juan dice en Apocalipsis 7, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono. Eso significa qué visión tiene Dios, ¿eh? De qué acogimiento, porque nosotros vamos siempre marcando diferencias, ¿no? Los míos son los buenos, estos no me gustan, el otro tiene un color, el otro tiene una camiseta de tal, y vamos haciendo, no, estos son los míos, estos no, este es de mi iglesia, este no lo es. Juan en Apocalipsis 21 vuelve a decir, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Estamos aquí hablando de la Jerusalén, ¿verdad? De la Jerusalén terrenal, de la que hay puesta en juego, de la Jerusalén histórica, de ese templo histórico. Pero dice Dios que está preparando una nueva Jerusalén que descenderá del cielo dispuesta como una esposa, y una voz del cielo que decía, aquí está el templo de Dios con los hombres. Ese es el templo de Dios, el verdadero templo, al que apunta los templos de aquí. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y para qué? Sigue diciendo el apóstol, para enjugar, Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las cosas de las que aquí estamos hablando, y hablando muy bien, y diciendo tal, todas estas cosas han pasado. Amén. Amén. Qué ganas tengo, Yo de también. verdad. Qué ganas tengo de que por fin toda esta disertación y todo este buen tal, este buen rollo, este tal, de verdad que pase. De verdad que pase, porque todo esto no es más que una figura de lo que verdaderamente estamos apuntando, ¿no? Y es que queremos estar en esa verdadera casa. Esa casa de la que Jesús dijo, me voy y os preparo una nueva casa. Esa casa ya, de la que yo ya me he pedido ya la parcela y tal, sin vallas, sin nada. Esta es mi parcela, pero que todo, para hacer fiesta allí, mi casica allí, bueno, estoy deseando, ojalá. Y lo único que digo es, Por un eso día dice vendré. muy bien la lección, anhelo y aún ardientemente deseo los atrios de Jehová. Verdaderamente en la vida es insípida sin el ingrediente divino. No tiene sentido nada de lo que hagamos, porque al final todo es perecedero.
Entonces necesitamos anclarnos en esa confianza en Dios que sea indestructible en medio de lo que tengamos que vivir en nuestra vida, ¿no? Aunque, como tú has dicho, pase lo que pase, nuestra confianza sea inalterable en este Dios de amor, en este Dios creador, y estamos ahí, que no puede fallar, ¿no? Claro, ¿cuál es la respuesta de Dios a la violencia y a la destrucción del mundo? Bramaron las naciones, titubearon los reinos, Salmo 46, 6 al 11. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y Dios hará cesar la guerra, Dios cortará la lanza, Dios acabará con esos carros, que entonces son los que tiraban caballos, o con los carros de combate modernos, ¿no? Necesitamos tener esta esperanza bien afirmada y bien segura. Dios está al control y a su debido tiempo pondrá fin a toda esta perfidia humana que no hace nada más que generar dolor, sufrimiento adicional al ya de por sí que trae la vida en este mundo de pecado, ¿no? Bueno, pues inconmovible como el monte de Sión, estamos terminando. Entonces, ¿cómo se describe a los que confían en Dios? Salmo 125, 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Así que, ¿cómo se describe a los que confían en Dios? Inamovibles. Inconmovibles. Inamovibles. Sí, sí. Así como el monte no se mueve, y luego el Señor está alrededor nuestro también, ¿no? Sí, sí, fijaos, ¿no? Lo que dice 3 versículos después, dice, Señor, haz bien a los hombres buenos. Claro, a los hombres buenos, ¿cómo los define el salmista aquí? Porque hay que decir, bueno, si bueno solo es Dios, es verdad, ¿no? Pero, ¿qué transmite, qué idea transmite aquí el salmista con el hombre bueno? Son los de corazón sincero. Dirán otras versiones, corazón recto. Recto es nuestro corazón. Sí, que es diferente a los que van por mal camino. Es decir, que aquí sabemos, ¿no? Que hay dos caminos, uno para vida, otro para muerte. Y está diciendo, haz bien a los hombres buenos, los de corazón sincero. Está diciendo a los hombres perfectos, está diciendo a los hombres religiosos, a los que no se equivocan, a los santos, ¿no? A los de corazón. Es decir, pon tu corazón, ríndelo ante Dios. Si ya sé que no soy perfecto, Juanfra, si ya sé que haces lo que puedes, pero sé leal a Dios, ríndete ante Él. ¿Eh? Ve a la casa del Señor. No está esperando que seas perfecto para poder ir. Tienes que ir, como puedas, como estés. Tenemos que recordar, lo dice también la lección en ese punto, que cuando hablamos de perfección, estamos hablando de que vamos a seguir siendo pecadores hasta que Jesús vuelva. Sí. Pero que la perfección tiene que ver con nuestra actitud y con nuestra motivación. Y dice justo un poquito más abajo, que es una idea muy interesante con respecto a esto, ¿no? Que Sión, que te puede proteger y te puede convertir en alguien inamovible, porque es un monte fuerte. Lo dice, la frase es tremenda. La tremenda estabilidad del monte de Sión no puede proteger a los que se apartan del Señor. Esa es la diferencia. El que se aparta deliberadamente del camino, el que peca deliberadamente, aquel que le da la espalda a Dios, efectivamente está en un camino muy diferente al que, a pesar de sus debilidades, vulnerabilidades y miserias, intenta asirse de Dios, aunque esté fracasando continuamente. Es que la cosa es completamente distinta. Si tú vas buscando efectivamente esa protección y esa fuerza, de alguna manera encontrarás esa estabilidad. Pero si tú te separas de Dios, si tú no quieres su ayuda, si tú no quieres su protección, ¿cómo te va a proteger Sión? ¿Verdad? Es una idea muy interesante y que también nos ayuda a explicar esto, ¿no? Si te apartas deliberadamente, si le das la contraria o le llevas la contraria a Dios, ¿cómo luego buscas su protección? No tiene sentido. Jesús lo ilustró con la parábola de la construcción sobre la roca, sobre la arena. Sí. Que luego vinieron vientos, tempestades y la casa que no estaba bien fundada cayó y fue grande su ruina, ¿no?
Claro. Entonces, y él acaba esa historia diciendo: "El que me escucha y pone las palabras que yo digo por obra, a ese es el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca". Entonces, al final volvemos a lo mismo. ¿En quién confiamos? ¿Sobre quién construimos? ¿Cuál es el fundamento de lo que hacemos, ¿no? O es Jesús o vamos por mal camino porque vienen torrentes y al final la casa pues puede caer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, terminamos. Una última idea que queráis decir. Dice la lección al final que los cantos de Sion suponen un compromiso absoluto de mantenerse enfocados en Sion y en la esperanza viva en el reinado soberano de Dios que éste representa. Así que ahora todavía hay un santuario donde está Dios, donde está Cristo, donde podemos entrar con confianza, como dice Hebreos, ¿no? Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Eso es una maravilla, es un milagro que podamos, en cualquier lugar que estemos, hacer esa acción de fe y dirigir nuestra palabra a Dios y esperar en Él esa respuesta. Y un día no habrá templo. Ahora tienen una utilidad. Ahora son lugar de encuentro, de adoración, de alabanza, de refuerzo de nuestra fe. Pero llegará un momento que Dios estará con nosotros y ya no, lo dice Apocalipsis, y no viene ya templo, ¿vale? Pero ahora sí, todavía necesitamos de estos lugares que nos conectan entre nosotros, que nos permiten estrechar lazos de amistad y de amor, que es maravilloso sabernos peregrinar juntos, que vamos juntos hacia ese destino eterno y que Dios lo ha hecho posible, pues alabado y bendito sea su nombre. Ujú. Hay dos frases maravillosas en la lección, maravillosas, que me sirven de aplicación personal, ¿no? Con respecto a todo esto que acabamos de repasar, porque al final estamos invitados a entonar estos cantos, ¿verdad? Qué frases tan alucinantes, son preciosas. Dice una: por eso, entonar los cantos de Sion conlleva la apasionada resolución de mantener viva la esperanza en la restauración del reino de Dios en la tierra nueva. Con esto ya hacemos el resumen histórico de todo este asunto que estamos comentando. Y dice un poquito más allá: por ende, los salmos de Sion pueden ser entonados por creyentes de todas las generaciones que anhelan vivir en la Nueva Jerusalén. Ya está. Los cantos de Sion nos animan a anhelar el mundo futuro, pero también nos obligan a ser representantes de la gracia de Dios en este mundo presente. Volvemos a lo que nos preguntabas al principio, Antón. ¿Con qué cara voy por esta peregrinación? ¿Cuán contenta voy entonando los cantos de Sion? ¿Puedo entonar los cantos de Sion con cara de lamentaciones? Pues no, deberíamos estar mucho más contentos. Y nos entendemos, que este mundo está hecho un asco. Pero es verdad que con esta esperanza tendríamos que llevar otro rollo mental, otra actitud y otra forma de contagiar también la esperanza que tenemos, sin duda, sin duda. Amén. Pues Raúl y Juanfran, vamos allá y acabamos. Bueno, pues mi conclusión me gustaría girar en torno a un concepto que habla la escuela sabática, que es la confianza incondicional, ¿no? Dice la escuela sabática: aunque el mundo esté convulsionado, el pueblo de Dios está a salvo. Esto demuestra que la paz no es el resultado de la ausencia total de pruebas, sino el don de Dios para los hijos que confían en Él. La confianza incondicional en Dios puede hacer que el Hijo de Dios esté en paz y seguro en medio de la tormenta, ¿no? La confianza incondicional me hace recordar, ¿no? Cuando voy con mi hijo, que tiene poco más de un año, al parque, ¿no? Y él se sube, es muy valiente, ¿no? Y se sube por rampas y de arriba y tal, y llega a un punto en el que me ve a su padre y se tira, ¿no? Se tira. Claro, él no tiene todavía el miedo, ¿no? Que tenemos los mayores, pero me hace reflexionar sobre que Ujú. él confía en su padre. Es decir, él confía en que su padre lo va a coger. Y ya está, y se tira, ¿no? Y esa es la confianza que nosotros como creyentes, la confianza incondicional que nosotros tenemos con nuestro Padre. Lo que decía Juan Fran al principio de la reflexión, ¿no? Con nuestro Padre. Tenemos un Padre que nos coge, que no va a pasar nada, que no vamos a hacer daño, que a pesar de todo lo que pueda pasar en este mundo, ahí está Él para socorrernos con sus brazos. Ujú. Así es, yo me sumo a lo que estáis diciendo, si acaso pues también rescatar lo que dice la propia lección, dice Sion, hace la referencia a Sion es un compromiso a no olvidar las promesas de que aunque somos peregrinos,
no aceptamos este mundo como nuestra patria y nuestro Lo triste verdadero de hogar, esta lista sino es que que esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Así que es el mismo pensamiento que Jesús dijo cuando el reino de Dios se ha acercado, ya está entre vosotros. Es decir, podemos empezar a construir ese reino ya, con ese anhelo, esa paz, ese refugio, esa tranquilidad que ya nos está ofreciendo el salmista y que nos está ofreciendo Dios para empezar a degustar ese reino que sin lugar a dudas va a llegar más pronto que tarde. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Se trata a veces, sí, también de saborear. Bueno, pues que Dios nos bendiga. Ha sido un placer compartir el repaso de la lección con vosotros y con los que no han estado siguiendo y con los que lo harán una vez que esté puesto el vídeo en nuestro canal. Agradecemos la atención, la participación y después de una pieza musical pasaremos al momento del sermón y luego lo comentaremos en la zona mixta.